¿Qué tan seguro estás en conocer el relato de la resurrección? Somos conscientes de que la gran mayoría lo hemos escuchado a través de una narración desde un púlpito y los otros quizás a través de todos los videos que nos ponen en la Semana Santa. Y también con todas las películas que vemos ahora en Hollywood, como vendría a ser La Pasión de Cristo y la más reciente, El joven Mesías. Pero ¿qué tanto la conoces tú? ¿La has leído? ¿Has comparado las historias que hay en cada evangelio? ¿Sabías que hay un gran secreto entre esas líneas que nos narra Juan, Mateo, Lucas y Marcos respecto a esta historia, la cual inclusive nos muestra la posibilidad de que el mundo está esperando no la segunda venida del Mesías, sino más bien la tercera? Veamos. Para iniciar con una explicación altamente objetiva y actualizada para este siglo, deberemos entonces de entender inicialmente la siguiente realidad. La gran mayoría de nosotros siempre hemos sido instruidos de que los evangelios todos fueron escritos al mismo tiempo y que los escritores fueron los discípulos. En algunos casos, aún un tanto más interesante, se dice que los discípulos tenían escribas a su disposición y estos eran los que registraban todo. Bueno, estas excusas eran muy posibles de decir años atrás, en donde se podía manipular a la gente con cualquier cosa. Hoy en día es de dominio público, bueno, al menos de dominio para aquellos que estudian e investigan, sabrán que según la real historia, el orden de llegada de los evangelios vinieron a ser primero Marcos, segundo Mateo, tercero Lucas y cuarto Juan. Estos posteriormente fueron canonizados por Roma y allí ya la organización que le dieron fue por iniciativa propia. No podríamos poner a Marcos como el primer evangelio cuando allí ni siquiera se habla del nacimiento de Yeshua o Jesús. Pero bueno, no los quiero marear con una presentación aburrida de la parte histórica. Vayamos directo a Marcos, el primer evangelio recibido. Vemos entonces cómo el Evangelio de Marcos finaliza su narración de la resurrección según sus versiones iniciales u originales. Para ello, deberíamos de revisar entonces Marcos capítulo 16, versículos del 1 solamente hasta el 8. Allí es donde vemos cómo María Magdalena, María Madre de Jacobo y Salomé fueron a visitar la tumba y allí había una persona que les dice que justamente el Mesías o Jesús el Nazareno ya había sido resucitado. Y en el versículo 7 dice, mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veráis como os dijo. Y veamos algo muy clave. El versículo 8, el cierre real y legítimo de Marcos dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado el temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esto puedes encontrarlo por ti mismo en el Codex Sinaiticus, y lo más impresionante de esto es que también lo puedes encontrar en un libro muy reconocido por los mesiánicos y netzaritas, llamado el Código Real. En ese aspecto, podríamos decir que fue muy correcto, pero bueno, ya luego hablaremos en detalle de este libro. Como observamos, Marcos termina en el éxtasis de la historia. Las mujeres temblando no sabían qué hacer, temerosas, ¿cómo reaccionarán? ¿Cumplirán o no cumplirán el mandato? ¿Se quedarán realmente sin decir nada? Es un final muy intrigante. ¿Será que quizás el autor esperaba escribir Marcos 2, la continuación? Sé que no es fácil digerirlo, pero en varias nuevas versiones de la Biblia, las citas que aparecen posterior a esta, de Marcos 16 del 1 al 8, aparecen ya en negrilla o con pie de nota, en donde se dice que estas fueron adheridas en versiones siguientes, pero que no se encontraban en las originales, así mismo como se escucha. Si tenemos este panorama en claro, en el cual sabemos de que a partir de ese versículo todo lo demás fue adherido, y que Marcos fue el primer evangelio en aparecer, ¿de dónde entonces se sacan los detalles que narra Lucas, narra Mateo o Juan respecto a la resurrección, cuando no se encuentran en el evangelio más antiguo? ¿Cuáles fueron sus fuentes?
¿Cuál fue esa tradición oral? ¿Cómo entonces podríamos leer los versículos que continuaron después de este verso? ¿Cómo leeríamos entonces ahora del versículo 9 al 19 de este capítulo de Marcos 16? Teniendo esto como base, ya podremos entender entonces el porqué de las aparentes contradicciones que vemos al leer cada relato respecto a la misma historia, cada evangelio respecto a la resurrección. Aunque para efectos de este video resaltaremos los puntos más cruciales que nos permitirán conocer la historia de la resurrección más allá de lo que nos muestran las películas. Por ejemplo, podemos ver varios relatos en los que ni sus propios discípulos le reconocieron al resucitar. Leámoslo rápidamente. Veamos entonces Juan capítulo 20, versículos del 13 al 15. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé en dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Veamos de que esta situación de no reconocer al Mesías no únicamente le acontece a las mujeres, sino también a los varones, a sus discípulos. Podemos ver casos como estos de los relatos después de la resurrección de Yeshua o Jesús en Lucas capítulos 24 del 15 al 26. Pueden leer una historia totalmente que refleja este mismo hecho, al igual que en Juan capítulo 21 versículos del 2 al 5, en donde habían reunidos ciertos discípulos, alrededor de 7 discípulos habían ido a pescar, y dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús o Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Es bastante intrigante ver cómo sus discípulos, personas tan cercanas al Maestro, no pudieron reconocerle. ¿Cómo se presentó ante ellos? ¿Golpeado como fue en la crucifixión o normal como lo fue previo a su muerte? Por cualquiera que hubiera sido la forma, veamos que hasta los mismos testigos presenciales de tal acto tenían problemas en reconocerlo. Si vemos lo que dice Juan capítulo 21 versículo 14, dice que esta ya era la tercera vez que Jesús o Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Quizás llegaron a pensar que alucinaban o simplemente tenían muy mala memoria. En síntesis, hasta este momento hemos entendido de que Marcos, siendo el primer evangelio, presentó un final poco satisfactorio para el público y por ello se le anexaron los versículos que siguieron. Podemos ver cómo los otros evangelios que llegaron entre 15 a 20 años posteriores a Marcos presentan detalles que ponen en tela de juicio la estabilidad emocional de los discípulos al no poder reconocer con normalidad a su maestro. Y ahora veremos el dilema directo que nos dejan sobre la mesa las versiones de estos evangelios. Pon mucha atención a los siguientes versículos que armarán con total claridad de que actualmente estamos esperando, o algunos esperan, la tercera llegada de Yeshua o Jesús y no la segunda. Unamos los siguientes versículos entonces. Juan capítulo 20, versículos del 16 al 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Lucas 24, 42 al 43. Le dieron de comer un pescado y un panal de miel. Vemos posteriormente que las mujeres, dice, y ellas acercándose abrazaron sus pies. En Mateo 28, versículo 9. Juan capítulo 20, versículo 27. Habla de la incredulidad de Tomás, cuando le dice, ven, toca mi costado y ve que soy yo. ¿Qué podemos deducir entonces de estos sencillos pasajes? Que muchos ya conocemos de memoria y lo hemos visto en todas las películas de Jesús de Nazaret o Yeshua min Nazrat. Sencillo. Si Yeshua le dice a María, no me toques, que no he ido a mi Padre, y luego se ve con los discípulos, come, y hasta le dice a Tomás, toca mi costado y ve que soy yo. Bingo. Yeshua entonces, después de tomar las llaves del infierno, fue al Padre y regresó a verse con los discípulos para entonces así poder haber hecho todo esto que acabamos de leer. Entonces, ya obtuvimos directamente
en carne propia la segunda llegada de Yeshua. Entonces quiere decir que en realidad muchos esperábamos la tercera llegada de Jesús o Yeshua. Tenemos que ser diligentes y hacer nuestra parte y parar con las persuasiones infantiles de ciertos líderes, los cuales posiblemente llevan intereses personales o prejuicios tan marcados que ya cruzan la línea de la necedad. Así como el faraón persistió y endureció su corazón, muchos de nosotros aún nos cuesta querer salirnos de Roma y llevamos arrastrando ideas a las que únicamente maquillamos por encima, cambiando unos nombres, poniéndonos una kipá y mejorando algunas versiones de las escrituras, pero a la final arrastrando algo que fue fabricado, elaborado para construir la religión del imperio más grande en su momento. Como vimos en Marcos, adherir, ajustar, tiene un solo objetivo: fabricar. Esperamos veas este video las veces que sean necesarias para que puedas extraer lo máximo posible y te sirva para bien, para crecimiento, para libertad. Hoy has visto cómo es la historia de la resurrección más allá de las películas, más allá del púlpito. Hoy la has conocido tú mismo.